Spider-Man está a punto de regresar a los cines, pero esta vez Peter Parker se encuentra en una situación completamente distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Porque Spider-Man Brand New Day no solamente continúa la historia después de No Way Home, esta es la primera película en la cual vamos a conocer realmente quién es Peter Parker cuando ya no tiene absolutamente nada. No tiene a Tony Stark, no tiene a May, no tiene a Happy, no tiene a MJ ni a Ned, y para el resto del mundo Peter Parker prácticamente nunca existió. Han pasado varios años desde aquella decisión que cambió su vida para siempre y durante este tiempo Peter ha seguido adelante completamente solo, convirtiéndose en una versión mucho más independiente de Spider-Man. Pero esa vida nueva está a punto de complicarse, porque Peter no solamente tendrá que enfrentarse a nuevas amenazas en las calles de Nueva York, también tendrá que lidiar con las consecuencias de todo lo vivido, con personajes que representan una forma completamente diferente de combatir el crimen y aparentemente con algo que está ocurriendo dentro de su propio cuerpo. Así que antes de entrar al cine para ver Spider-Man Brand New Day, vamos a repasar todo lo que realmente necesitas saber. ¿Dónde dejamos a Peter Parker? ¿Qué ocurrió exactamente con el hechizo del Doctor Strange? ¿Qué pasó con MJ y Ned? ¿Por qué personajes como Scorpion, Punisher, Bruce Banner pueden ser importantes para esta historia? ¿Qué elementos de los cómics podrían estar inspirando esta nueva etapa? Y por supuesto, todo lo que sabemos oficialmente sobre una película que podría redefinir completamente el futuro de Spider-Man en el MCU. Así que bienvenido a este video que es el qué debes saber antes de ver Spider-Man Brand New Day. Para entender Brand New Day realmente no necesitas regresar y ver todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Ni siquiera necesitas conocer todo lo que ha ocurrido con los Avengers durante los últimos años. La historia que realmente importa comienza con una sola película, Spider-Man No Way Home, porque todo lo que conocíamos sobre la vida de Peter Parker cambió completamente durante los acontecimientos de esta película. Al inicio de No Way Home, Peter estaba enfrentando las consecuencias directas de que Mysterio revelara públicamente su identidad. Por primera vez, todo el mundo sabía que Peter Parker era Spider-Man. Y esto no solamente convirtió su vida en un caos, también afectó directamente la vida de las personas que más quería. MJ, Ned, May, Happy. Todos terminaron involucrados en una situación que originalmente solamente pertenecía a Peter. Y cuando Peter descubre que MJ y Ned fueron rechazados del MIT debido a toda la controversia relacionada con Spider-Man, decide buscar una solución. Y ahí entra Doctor Strange. Peter le pide que realice un hechizo para conseguir que todo el mundo olvide que él es Spider-Man, pero durante el proceso comienza a pedir excepciones. Que MJ lo recuerde, que Ned lo recuerde, que May lo recuerde, que Happy lo recuerde, y todas estas modificaciones terminan provocando que el hechizo salga mal. Las consecuencias ya las conocemos. Las barreras entre universos comenzaron a romperse y diferentes personas que conocían la identidad de Spider-Man fueron transportadas al MCU, como el Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman, Lizard y eventualmente también las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero más allá del multiverso, las variantes y todos los grandes momentos de la película, hay algo mucho más importante para entender dónde se encuentra Peter en Brand New Day. Durante No Way Home, Peter Parker pierde prácticamente todo. Primero pierde a May. Norman Osborn, bajo el control del Green Goblin, termina provocando su muerte. Y este momento transforma completamente a Peter, porque hasta este entonces el Spider-Man de Tom Holland había crecido rodeado de personas que habían ayudado. Tony Stark le proporcionó tecnología, Happy estuvo presente después de la muerte de Tony, May siempre fue su familia, MJ y Ned conocían su secreto, e incluso cuando las cosas salían mal, Peter nunca estaba completamente solo. Pero la muerte de May cambia todo esto, y también le deja una lección que termina definiendo su camino, que un gran poder debe de venir con una gran responsabilidad. Peter tiene la oportunidad de matar al Green Goblin y está completamente consumido por la rabia, y solamente por la intervención del Spider-Man de Tobey Maguire evita que cruce esta línea. Peter finalmente consigue encontrar una solución. Los villanos son curados, los diferentes Spider-Man regresan a sus respectivos universos, pero todavía queda un problema. El multiverso continúa rompiéndose. Y para detenerlo, Peter toma la decisión más importante de toda su vida. Le pide a Doctor Strange que realice un nuevo hechizo. Esta vez no para que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man, sino para que todos olviden completamente a Peter Parker. Y esto es fundamental, porque el hechizo no significa simplemente que las personas olvidaron su identidad secreta. MJ no recuerda haber sido su novia, Ned no recuerda haber sido su mejor amigo, Happy no recuerda quién es, y para todos ellos la relación que construyeron con Peter desapareció. Peter acepta este sacrificio porque entiende que mantenerlos cerca de él también significa ponerlos constantemente en peligro. Y antes de que el hechizo sea realizado, Peter promete encontrar a MJ y a Ned. Les promete que les va a explicar todo, y durante los últimos minutos de No Way Home parece que realmente va a hacerlo.
Peter encuentra a MJ trabajando en una cafetería, tiene preparado un pequeño discurso, está dispuesto para contarle quién es, pero entonces observa la herida que MJ sufrió durante la batalla final. También ve a Ned, los dos están emocionados porque finalmente consiguieron entrar al MIT, y Peter entiende algo, sus vidas pueden continuar sin él, pueden estar bien, pueden estar seguros, así que decide no decirles nada. Peter sale de la cafetería y comienza una nueva vida, completamente solo. Y es aquí donde nace el Spider-Man que vamos a encontrar en Brand New Day, porque durante toda la trilogía anterior, Peter intentaba equilibrar dos mundos, su vida como estudiante y su vida como Spider-Man. Pero al final de No Way Home, esta división prácticamente desaparece. Peter se muda a un pequeño departamento, cose su propio traje y vuelve a patrullar Nueva York, sin tecnología de Stark, sin un equipo de apoyo, sin alguien hablando con él desde una computadora. Solamente Peter Parker y Spider-Man. La última vez que lo vimos balanceándose por Nueva York, estábamos viendo el inicio de una etapa completamente diferente para el personaje. Pero hay algo muy importante para considerar. Brand New Day no va a ocurrir inmediatamente después de No Way Home. Para cuando comience esta nueva historia, Peter ya lleva varios años viviendo bajo estas condiciones. Esto significa que la soledad que vimos al comenzar de la película anterior ya no es algo nuevo para él. Se ha convertido en su nueva vida cotidiana. Peter ha tenido que aprender a sobrevivir esto. Ha tenido que convertirse en Spider-Man sin depender de nadie, y probablemente también ha tenido que aprender a convivir con una decisión extremadamente difícil. Tener la posibilidad de regresar con las personas que ama, pero elegir mantenerse alejado de ellos. Y eso cambia la pregunta central de la nueva película, porque ya no estamos hablando de un adolescente que quería convertirse en un Avenger. Tampoco estamos hablando de un joven que buscaba estar a la altura del legado de Tony Stark. Ese Peter prácticamente quedó atrás. Ahora estamos frente a alguien que ha construido toda su identidad alrededor de Spider-Man. Y precisamente por esto, Brand New Day parece estar llevando al personaje hacia un conflicto diferente. ¿Qué ocurre cuando Peter Parker comienza a desaparecer detrás de la máscara? Porque durante años Spider-Man ha sido su responsabilidad, su manera de ayudar, su forma de darle sentido a todas las pérdidas que ha sufrido. Pero cuando Spider-Man está prácticamente como lo único que le queda, también puede convertirse en lo único que es. Y es aquí donde comienza realmente esta nueva etapa. Peter Parker salvó al mundo haciendo que todos olvidaran que existía. Ahora tendrá que descubrir cómo construir una vida después de esto. Y mientras intenta hacerlo, Nueva York también se ha convertido en un lugar muy diferente al que conocimos durante su primera trilogía. Porque Peter ya no es el único vigilante recorriendo sus calles, y algunos de los personajes que están entrando en su camino tienen una idea muy distinta sobre lo que significa proteger esta ciudad. Especialmente uno de ellos, Frank Castle, el Punisher. Pero antes de entrar en todos los personajes que rodearán a Peter en esta película, tenemos que entender algo mucho más importante. ¿Quién es realmente este nuevo Peter Parker? Porque Brand New Day no va a comenzar con el Spider-Man que conocimos en Homecoming. Comienza con el Spider-Man que quedó después de perderlo todo. Y para entender el Peter Parker que vamos a encontrar en Spider-Man Brand New Day, hay que recordar algo que muchas veces se pierde cuando hablamos de todo lo que ocurrió en No Way Home. Y es que Peter sigue siendo extremadamente joven. Sí, ha peleado con Thanos, ha viajado al espacio, murió durante el blip y regresó 5 años después. Participó también en la batalla más grande que ha vivido el planeta, se enfrentó a villanos provenientes de otros universos y literalmente permitió que todo el mundo olvidara su existencia para salvar su realidad. Pero detrás de todo esto sigue existiendo un joven que en muy poco tiempo perdió prácticamente a todas las personas que funcionaban como su familia. Y esa acumulación de pérdidas es probablemente lo más importante para entender quién es Peter en esta nueva película. Cuando conocimos al personaje en Civil War, Peter tenía una idea muy sencilla sobre el que significaba utilizar sus poderes. Si alguien puede hacer algo para evitar que ocurra algo malo y decide no hacerlo, entonces también tiene cierta responsabilidad sobre sus consecuencias. Esta idea siempre estuvo presente, pero durante sus primeras apariciones Peter todavía estaba descubriendo qué significa realmente ser Spider-Man. En Homecoming quería demostrar que podría ser algo más, quería ser un Avenger, quería demostrarle a Tony Stark que estaba preparado, y en Far From Home, después de la muerte de Tony, el problema era completamente diferente. Peter sentía que el mundo esperaba demasiado de él, todos buscaban al siguiente Iron Man, y él solamente quería volver a ser un adolescente. En No Way Home finalmente aprendió la lección más dolorosa de todas, y es que ser Spider-Man significa que algunas decisiones correctas pueden destruir tu propia vida. Ese es el Peter Parker que llega a Brand New Day, uno que ya no está buscando aprobación, ya no necesita demostrarle nada a Tony Stark, ya no está intentando convertirse en un Avenger, ya no tiene a May esperando que vuelva a casa, y ya tampoco tiene a MJ ni a Ned acompañándolo cada vez que aparece un nuevo problema. Por primera vez, Peter es completamente responsable de sí mismo. Y eso puede sonar como la versión más libre del personaje, pero también puede convertirse en la más peligrosa. Porque Peter ha encontrado una forma de sobrevivir a todo lo que perdió, ser Spider-Man. El problema que existe aquí es una diferencia enorme entre utilizar Spider-Man como una responsabilidad y utilizarlo como una forma de escapar de ser Peter Parker.
Después del hechizo de Doctor Strange, Peter tomó una decisión consciente. Podía intentar recuperar a MJ, podía contarle todo a Ned, podía reconstruir parte de su antigua vida, pero decidió no hacerlo. Y aunque esta decisión nació del amor que siente por ellos, también significa que Peter Parker está eligiendo quedarse solo. Durante años ha tenido que observar cómo las personas más importantes de su vida continúan adelante sin saber quién es él. Y gracias a los avances de la película sabemos que de alguna manera MJ y Ned van a volver a formar parte de esta historia. Pero para entender lo que esto significa tenemos que recordar que para ellos Peter no es solo un viejo amigo que desapareció. No existe una relación esperando ser recuperada. Desde su perspectiva, Peter Parker es prácticamente un desconocido. Y esto convierte cualquier posible reencuentro en algo mucho más complicado. Porque Peter carga con todos los recuerdos, él recuerda todas las conversaciones, los momentos juntos, las aventuras, los peligros, recuerda ese momento en el cual Ned fue la primera persona que descubrió su identidad, recuerda el momento en el que MJ fue la persona de la que se enamoró, y recuerda la promesa de encontrarlos después de este hechizo. Pero ellos no. Peter es la única persona que conserva toda esta historia, y probablemente sea una de las cargas emocionales más importantes que lleva consigo cuando comienza Brand New Day. Pero la película también parece llevar esta idea hacia otro extremo, porque el nuevo conflicto de Peter no es solamente relacionado con quién era antes, también en lo que se está convirtiendo. El material promocional nos ha mostrado a un Spider-Man que parece estar perdiendo progresivamente el control de sus propias habilidades. Sus poderes están cambiando, su cuerpo parece estar reaccionando de formas que él no comprende, y durante momentos más importantes que hemos visto, Peter busca precisamente a una de las pocas personas dentro del MCU que podría entender qué es lo que significa vivir con un cuerpo que cambia sin tu permiso. Bruce Banner. Esta conexión es especialmente interesante porque Peter y Bruce representan dos relaciones completamente diferentes con sus propios poderes. Peter siempre ha visto sus habilidades como una responsabilidad, y Bruce durante gran parte de su vida los vio como una maldición. Y si Peter realmente está comenzando a perder el control de su propio cuerpo, entonces Bruce puede convertirse en algo mucho más importante que una simple aparición dentro de la película. Puede ser una advertencia, porque una de las preguntas que Peter plantea es reveladora. Si existe una forma de eliminar lo malo, sin perder nada de lo bueno. Esta idea nos dice mucho del conflicto. Peter no quiere dejar de ser Spider-Man. Nunca lo ha querido. Incluso después de perder absolutamente todo por culpa de esta vida, continúa poniéndose la máscara. Lo que quiere es controlar aquello que está ocurriendo. Pero la historia de Spider-Man nos ha enseñado muchas veces que los intentos de Peter por separar perfectamente las partes buenas y malas de su vida casi nunca funcionan. Y esta vez las consecuencias podrían ser mucho más personales, porque el Peter que hemos visto en los avances parece mucho más agresivo, mucho más impulsivo y en algunos momentos incluso más peligroso. Esto nos lleva directamente a Scorpion. Mark Gargan apareció por primera vez en Spider-Man Homecoming. Era uno de los criminales involucrados en el negocio de armas creadas con tecnología alienígena que operaba Adrian Toomes. Y durante el enfrentamiento en el ferry, Gargan termina gravemente herido, y posteriormente lo encontramos en la prisión junto a Toomes. Ahí descubrimos algo importante. Gargan quiere vengarse de Spider-Man. Incluso menciona que conoce personas interesadas en encontrarlo. Y durante años esta escena quedó completamente abierta, pero en Brand New Day finalmente recuperamos a este personaje. Y el regreso de Scorpion resulta especialmente importante porque representa algo que la saga de Spider-Man dentro del MCU había dejado completamente de lado: las consecuencias de los primeros años como Peter de héroe. Scorpion no llega desde otro universo, no apareció debido a un hechizo, no está relacionado directamente con Tony Stark. Es un enemigo que Peter creó durante sus primeros días como Spider-Man, y ahora está regresando cuando Peter se encuentra en un momento completamente diferente de su vida. Pero lo verdaderamente interesante no es solamente que Spider-Man vuelva a enfrentarse con Gargan, es la manera en la que parece hacerlo, porque estamos viendo a un Peter perder progresivamente el control, y eso conecta directamente con uno de los límites más importantes que el personaje estuvo a punto de cruzar en No Way Home. Cuando May murió, Peter intentó matar al Green Goblin. No detenerlo, no entregarlo, matarlo. Fue entonces que el otro Peter Parker se interpuso para evitarlo. Y eso significa que sabemos que esta oscuridad existe dentro de él. Peter es una buena persona, pero también es alguien que ha sufrido muchísimo. Y si aquello que está ocurriendo con sus poderes comienza a ampliar sus emociones, su agresividad, sus impulsos, entonces Brand New Day podría obligarlo a enfrentarse nuevamente con esa parte de sí mismo. Solo que esta vez no tendría otro Spider-Man para detenerlo. Todo esto convierte a Brand New Day en una película que parece estar construyendo un conflicto mucho más personal de lo que inicialmente podíamos esperar. Sí, habrá villanos, habrá amenazas, habrá personajes nuevos, pero la verdadera batalla podría ser la de Peter con sus dos identidades que siempre ha querido equilibrar: Peter Parker y Spider-Man. Porque durante toda su historia Peter ha necesitado a ambas. Peter es quien ama a MJ, quien era amigo de Ned, quien perdió a May, quien aprendió de Tony.
y Spider-Man es quien sale cada noche para proteger a desconocidos. El problema es que después de No Way Home, Peter Parker perdió prácticamente todo, y Spider-Man fue lo único que le quedó. Así que la pregunta con la que llegamos a esta película no es simplemente cómo Peter va a derrotar a su siguiente enemigo, es algo mucho más importante. Después de pasar años escondiéndose detrás de la máscara, ¿todavía existe una vida para Peter Parker? Porque si quiere tener un verdadero nuevo comienzo, Peter tendrá que hacer algo mucho más difícil que salvar a Nueva York. Tendrá que permitirse volver a vivir. Y para conseguirlo tendrá que enfrentarse a varios personajes que pueden llevarlo en diferentes direcciones. Viejos enemigos, nuevos aliados, personas que alguna vez fueron toda su vida y que ahora ni siquiera saben quién es. Y algunas caras completamente nuevas que podrán cambiar para siempre el futuro de Spider-Man. Y si No Way Home terminó eliminando prácticamente todo el círculo cercano de Peter Parker, Brand New Day parece construir uno completamente diferente alrededor de Spider-Man. Y eso es importante porque los personajes que rodean a Peter en esta película no parecen estar aquí simplemente para acompañarlo. Cada uno representa una parte diferente de su vida. Algunos vienen directamente de su pasado, otros pertenecen al mundo de los vigilantes que existe actualmente en Nueva York, y otros son personajes completamente nuevos cuyo verdadero papel todavía forma parte del misterio. Así que vamos con aquellos que realmente necesitas conocer antes de entrar al cine. Y empecemos con la persona más importante del pasado de Peter, Michelle Jones Watson. La última vez que Peter vio a MJ fue después del hechizo de Doctor Strange. Ella había olvidado completamente su relación, no recordaba que Peter era Spider-Man y no recuerda nada de lo que vivieron juntos. Tampoco recuerda la promesa que ambos hicieron antes de que el hechizo cambiara el mundo. Peter estuvo a punto de contarle la verdad, pero decidió no hacerlo. Por eso cualquier reencuentro entre ellos parte desde una situación completamente desigual. Peter recuerda todo y MJ no. Y esto es importante porque Peter no puede simplemente regresar esperando recuperar la relación que tenían. Para él, MJ sigue siendo la persona que ama. Para ella, Peter puede ser solamente alguien que acaba de entrar en su vida. El regreso de Zendaya confirma que MJ seguirá formando parte de esta historia, pero la pregunta importante no es solamente si recuperará sus recuerdos. La verdadera pregunta es qué lugar puede ocupar dentro de la nueva vida de Peter. Porque en el final de No Way Home no debería de entenderse simplemente como una pausa en su relación. Peter tomó una decisión, decidió mantenerse alejado para protegerla. Y si ahora vuelve a acercarse, tendrá que enfrentarse directamente con las consecuencias de esta decisión. Además, el material que conocemos de la película nos ha mostrado que Peter sigue al pendiente de ella, aunque no forme parte de su vida, lo cual no significa que haya dejado de importarle, y esta puede ser precisamente una de las claves emocionales de Brand New Day. Peter puede haber construido una vida sin MJ, pero eso no significa que realmente haya conseguido dejarla atrás. Con Ned ocurre algo parecido, pero su relación con Peter representa una pérdida completamente diferente. Ned fue el primer gran amigo de Peter dentro de esta saga. Fue la primera persona en su entorno que descubrió que era Spider-Man, y durante años fue literalmente su compañero detrás de una computadora. Lo ayudó con Vulture, conoció a los Avengers, estuvo presente durante el conflicto de Misterio, y en No Way Home incluso descubrió que tenía cierta facilidad para usar magia. Pero todo esto desapareció de su memoria. Ned no recuerda ser amigo de Peter, y Peter decidió no cambiar esto. Por eso, aunque Jacob Batalon regresa, no debemos de asumir que automáticamente volveremos a tener la misma dinámica de las primeras películas. De hecho, sería extraño si así ocurriera. Peter y Ned han vivido años separados. Ambos han tenido que construir sus vidas completamente desde cero. Y cualquier relación que pueda surgir entre ellos tendrá que ser completamente nueva. Esto convierte en su regreso en algo interesante porque Peter podría enfrentarse por primera vez a una realidad que hasta ahora había conseguido evitar. MJ y Ned no solamente continuaron sus vidas, también cambiaron sin él, y quizás Peter descubra que recuperar exactamente lo que tenía antes simplemente ya no es posible. Y después tenemos probablemente al personaje que más puede alterar la dinámica tradicional de una película de Spider-Man, Frank Castle, Punisher. Si solamente has seguido las películas del MCU y nunca viste las series de Marvel Televisión, lo importante que debes de saber sobre Frank es bastante sencillo. Fue un soldado, perdió a su familia y después de esa tragedia comenzó una guerra personal contra el crimen. Pero Frank Castle no funciona como Spider-Man. No captura criminales, no intenta rehabilitarlos, no cree necesariamente que todos merezcan una segunda oportunidad. Punisher mata, y lo hace de manera constante y consistente. Esto convierte cualquier encuentro entre él y Spider-Man en un choque inevitable, porque Peter tiene una regla fundamental: no matar. Incluso cuando estuvo frente al hombre responsable de la muerte de May, Peter finalmente decidió no cruzar esta línea. Frank vive permanentemente del otro lado. Por eso no necesitamos conocer absolutamente toda la historia de Daredevil o de Punisher para entender su papel potencial en esta película. Solamente necesitamos entender esto. Frank Castle es un vigilante dispuesto a hacer aquello que Spider-Man se niega a hacer. Y si Peter realmente está atravesando una etapa donde su agresividad comienza a aumentar, Punisher puede funcionar como un ejemplo extremadamente incómodo.
porque Peter podría mirar a Frank y descubrir una versión extrema de algo que él mismo empieza a consentir. La frustración, la rabia, el cansancio de detener a criminales que eventualmente regresan, la idea de que simplemente sería más sencillo terminar definitivamente con el problema, pero también existe otra posibilidad, que Peter y Frank tengan que colaborar porque están investigando exactamente la misma amenaza. Y ahí su conflicto dejaría de ser simplemente físico. Spider-Man tendría que descubrir cómo trabajar junto a alguien cuyos métodos rechaza completamente. Y Punisher tenía que convivir con un héroe que probablemente se interponga constantemente entre él y sus objetivos. No necesitamos que Frank se convierta en un villano, tampoco necesitamos que sea el nuevo mejor amigo de Peter. La riqueza del personaje que está precisamente en esa zona intermedia. Pueden luchar juntos, pueden combatir enemigos e incluso pueden salvarse mutuamente, pero ideológicamente siempre existirá una distancia enorme entre ellos. Y después tenemos a Bruce Banner, y aquí la situación resulta particularmente interesante, porque durante años Bruce consiguió algo que parecía imposible. Encontró una forma de convivir con Hulk. Cuando lo vimos en Avengers Endgame, las dos identidades finalmente habían encontrado cierto equilibrio. Bruce mantenía su inteligencia mientras que utilizaba el cuerpo de Hulk, pero las apariciones posteriores del personaje también nos mostraron que puede volver a su forma humana. Así que si su situación actual es mucho más compleja de lo que parece. ¿Por qué es importante para Spider-Man? Porque Peter aparentemente está buscando respuestas sobre los cambios que está experimentando su propio cuerpo. Y si existe alguien dentro del MCU que entiende las consecuencias de una transformación provocada por alteraciones biológicas, radiación y cambios en el ADN, ese es Bruce Banner. Peter no necesita necesariamente a Hulk, necesita al científico, necesita a alguien que pueda explicarle qué es lo que le está ocurriendo. Pero la presencia de Bruce también abre una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si Hulk aparece? Porque Spider-Man y Hulk representan dos niveles completamente diferentes de poder. Y si Peter ya está perdiendo el control, encontrarse frente a frente como una fuerza como Hulk podría llevar ese conflicto hasta un punto completamente nuevo. Por ahora lo importante es entender que Bruce Banner no es solamente otro Avenger apareciendo en una película de Spider-Man. Su experiencia puede estar directamente relacionada con el problema que está intentando resolver. Y uno de los regresos más esperados es Mac Gargan, Scorpion. Como mencionamos anteriormente, Gargan apareció en Homecoming como un criminal relacionado con el tráfico de armas creadas utilizando tecnología alienígena, y durante aquella película terminó gravemente herido por Spider-Man. Después fue enviado a prisión, y desde entonces quiere vengarse. La escena postcréditos de Homecoming deja claro que Gargan estaba buscando la identidad del héroe, pero existe un detalle importante. Después del hechizo de Doctor Strange, incluso si Gargan hubiera conseguido descubrir quién era Spider-Man, habría olvidado que Peter Parker es Spider-Man. Lo que no habría olvidado es su odio hacia Spider-Man. Ahora finalmente regresa y la gran diferencia es que esta vez parece que tenemos al personaje acercándose mucho más a la identidad clásica de Scorpion. Y su presencia conecta perfectamente con la idea de una de las historias más centradas en las calles de Nueva York. Gargan es un enemigo personal, no quiere conquistar el mundo, no necesita destruir el multiverso. Tiene una razón mucho más sencilla para enfrentarse a Spider-Man. Quiere venganza, y precisamente por esto puede ser peligroso. Además, si Peter comienza a perder el control durante sus enfrentamientos, Scorpion podría convertirse en uno de los primeros personajes en experimentar directamente lo diferente que es este nuevo Spider-Man. Y después llegamos al personaje que probablemente genera más preguntas alrededor de toda la película. Pues sabemos que Sadie Sink forma parte de Brand New Day. Esto está confirmado. Lo que durante mucho tiempo no está claro es exactamente a quién va a interpretar. Y alrededor de su personaje surgieron prácticamente todas las teorías que te puedas imaginar. Jean Grey, Mayday Parker, una versión alternativa de MJ, un personaje completamente nuevo. Pero para este video tenemos que separar cuidadosamente lo que sabemos de aquello en lo que simplemente se ha especulado. Su presencia en la película es real, la importancia de su personaje es considerable, pero cualquier conexión específica con los X-Men debe trazarse con cuidado mientras que la película no lo establezca directamente. Lo interesante es que su incorporación ocurre precisamente en el momento donde Marvel está acercándose cada vez más a la introducción formal de los mutantes. Y si su personaje realmente termina conectando con ese lado del universo, Brand New Day podría convertirse en un puente mucho más importante de lo que parece. Pero hasta que la película nos dé una respuesta definitiva, lo importante no es entrar al cine esperando obligatoriamente una identidad concreta, porque este tipo de expectativas pueden terminar haciendo que ignoremos al personaje que realmente están intentando presentar. Y otro de los grandes misterios es el personaje interpretado por Tramel Tillman. Su participación igualmente está confirmada, pero el verdadero alcance de su papel se ha mantenido mucho más reservado. Y precisamente esto ha generado distintas especulaciones alrededor de la amenaza central de la película. Lo que podemos decir antes de verla es que parece formar del nuevo grupo de personajes que no vienen directamente del pasado de Peter. Y eso resulta importante, porque Brand New Day necesita construir una nueva vida alrededor de Spider-Man. No pueden depender eternamente de Tony Stark, no puede vivir solamente del recuerdo de May, y tampoco puede convertir toda la historia en una búsqueda para recuperar a MJ y a Ned.
Peter necesita nuevos conflictos, nuevas relaciones, nuevos enemigos, y personajes como este pueden formar parte de este nuevo escenario. Porque si algo parece dejar claro el reparto de Brand New Day es que la película está colocando a Peter exactamente entre dos mundos. De un lado está su pasado, todo lo que existía antes del hechizo, y del otro lado está su futuro, donde vemos a Punisher, Bruce Banner y los nuevos personajes. Y esta amenaza que todavía no comprendemos completamente. Peter Parker está intentando comenzar de nuevo, pero el problema con los nuevos comienzos es que el pasado rara vez desaparece simplemente porque decidimos dejarlo atrás, y en Brand New Day parece que ambas partes de su vida están a punto de encontrarse. El título de Brand New Day tiene un peso bastante particular dentro de la historia de Spider-Man, porque no estamos hablando de simplemente de una frase que suena bien para representar un nuevo comienzo. En los cómics, Brand New Day fue literalmente una nueva etapa para Peter Parker después de que su vida cambiara radicalmente. Y aunque todo apunta a que la película no está intentando adaptar directamente aquella historia, sí existe una conexión temática bastante evidente entre ambas versiones. Para entenderla tenemos que regresar a uno de los acontecimientos más polémicos en la historia moderna de Spider-Man. One More Day. En los cómics, Peter atraviesa una situación desesperada después de que la tía May recibe un disparo y queda al borde de la muerte. Peter intenta encontrar una manera de salvarla, pero eventualmente se aparece Mephisto con una solución. Puede salvar la vida de May, pero existe un precio. El matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane debe desaparecer de la historia. Peter y MJ terminan aceptando el trato y como consecuencia la realidad cambia. Su matrimonio nunca ocurrió, la identidad secreta de Spider-Man vuelve a estar protegida, y la vida de Peter entra en una especie de reinicio. Después de todo esto comienza precisamente la etapa conocida como Brand New Day, y evidentemente la película llega hasta este punto de una manera completamente diferente. No tenemos a Mephisto, no tenemos un matrimonio borrado de la realidad, y May, al menos hasta donde sabemos, sigue muerta. Pero la idea central tiene similitudes imposibles de ignorar. Peter pierde su relación con la persona que ama, y el personaje tiene que comenzar prácticamente desde cero. Eso es exactamente lo que ocurrió al final de No Way Home. Solo que en el MCU tomó varios conceptos asociados con One More Day y los transformó para construir su propia versión. Aquí no fue Mephisto quien alteró la realidad, fue Doctor Strange. Peter no sacrificó solo su matrimonio, sacrificó todas sus relaciones, y en lugar de recuperar a May, su decisión llegó después de perderla. Por eso No Way Home puede entenderse en cierta manera como la versión cinematográfica del gran reinicio personal que permitió en los cómics comenzar a Brand New Day. Y la nueva película recogería precisamente las consecuencias. La etapa de Brand New Day en los cómics buscaba regresar a Peter a una situación mucho más cercana a bases tradicionales del personaje. Problemas económicos, una vida personal complicada, nuevas relaciones, nuevos enemigos y un Spider-Man mucho más conectado con Nueva York que con los conflictos que ocurrían directamente en sus calles. Y eso es probablemente lo más importante que podemos tomar como referencia para la película. No son necesariamente acontecimientos específicos, sino la intención. Porque durante muy buena parte de su recorrido dentro del MCU, Spider-Man estuvo involucrado en historias cada vez más grandes. Comenzó peleando junto a Iron Man contra otros Avengers, después terminó enfrentándose a Thanos en otro planeta y desapareció durante 5 años. Regresó para participar en una batalla por el Steelers Universo y posteriormente rompió accidentalmente las barreras del multiverso. La escala fue creciendo constantemente, pero al final de No Way Home, Peter regresó literalmente a las calles, a un departamento pequeño, un traje hecho por él mismo, problemas cotidianos y ninguna persona detrás de él solucionándole las cosas. Esto encaja perfectamente con la filosofía de Brand New Day, volver a Peter Parker, volver a Nueva York, y construir una nueva etapa alrededor de personajes que puedan pertenecer realmente a este mundo. Precisamente por eso el regreso de Scorpion tiene mucho sentido. No hablamos de un villano proveniente de otra realidad, es una consecuencia directa de los primeros días de Spider-Man. Y la presencia de Punisher también encaja perfectamente con una historia más enfocada en las calles. Pero aquí existe una diferencia importante respecto a los cómics. El Peter del MCU no está recuperando una vida más sencilla, está intentando descubrir cómo construir una, porque después del hechizo no tiene realmente una vida civil a la cual regresar. Y ahí es donde la película puede tomar la idea de Brand New Day y llevarla hacia un lugar completamente diferente. En los cómics, la nueva etapa permitió introducir personajes y villanos que rápidamente se convirtieron en piezas importantes del mundo de Spider-Man. Uno de los casos más importantes fue Mr. Negative, o Martin Lee, un personaje que por un lado se presentaba como un empresario y filántropo que ayudaba a las personas más necesitadas de Nueva York, que por otro escondía una identidad completamente diferente como Mr. Negative, líder de una organización criminal conocida como los Inner Demons. No podemos asumir que la película vaya a adaptar directamente esta historia solamente por utilizar el título de Brand New Day, pero sí es importante conocerlo porque representa perfectamente el tipo de amenazas que definieron esta nueva etapa. Nuevos enemigos, nuevas organizaciones criminales y una ciudad que nuevamente se convertía en una parte fundamental de las historias de Spider-Man. También aparecieron personajes como Menas y se desarrollaron nuevas amenazas alrededor de Peter, mientras el personaje intentaba reconstruir su vida después de los cambios provocados por One More Day.
pero probablemente una de las conexiones más interesantes con la película no venga exclusivamente de las historias de Brand New Day, sino de las historias más importantes de Spider-Man, la saga del traje negro. Porque el material promocional de la película nos presenta a un Peter cuyos poderes aparentemente están cambiando. Un Spider-Man más agresivo, más violento y progresivamente menos capaz de controlar aquello que está ocurriendo dentro de él. Esto inmediatamente recuerda diferentes historias donde Peter ha tenido que enfrentarse a algo que modifica no solamente sus habilidades, sino también su comportamiento. La referencia más evidente para el público general es el simbionte, aunque tenemos que hacer una distinción importante. Que Peter sea más agresivo no significa que automáticamente estemos viendo una adaptación de la historia del traje negro, y tampoco podemos asumir que cualquier cambio biológico esté relacionado con Venom. Pero temáticamente existen puntos de contacto interesantes. Las mejores historias de este tipo no funcionan simplemente porque Spider-Man consigue nuevos poderes. Funcionan porque colocan a Peter frente a una tentación, ser más fuerte, dejar de contenerse, utilizar toda su capacidad y descubrir que el verdadero problema nunca fue cuánto poder tenía, era qué estaba dispuesto a hacer con él. Esto puede ser especialmente importante para este Peter, porque el Spider-Man de Tom Holland ya sabemos que tiene una enorme capacidad para hacer daño. Lo vemos contra el Duende Verde cuando dejó de contenerse y estuvo a punto de matarlo. Así que si Brand New Day introduce algún elemento que altere todavía más sus habilidades o su capacidad para controlar sus emociones, la película puede explorar una pregunta que los cómics llevan décadas planteando. ¿Qué ocurre cuando Spider-Man deja de contenerse? Y aquí Punisher se vuelve a convertir en una pieza perfecta, porque Frank Castle no necesita ningún elemento externo para cruzar esa línea. Él ya vive ahí. Si Peter comienza a justificar una mayor violencia porque sus enemigos son peligrosos, Frank puede representar el destino final de esa lógica. Y Bruce Banner representa exactamente el conflicto contrario. Un hombre que pasó una gran parte de su vida intentando contener una fuerza que podía destruir a todo su alrededor. Uno que acepta completamente su violencia y el otro lleva años intentando controlarla, y Peter podría encontrarse exactamente en medio de ambos. También hay otra influencia de los cómics que vale la pena tener presente, y es la relación entre Spider-Man y Punisher, porque estos dos personajes llevan décadas cruzándose. De hecho, Punisher apareció por primera vez en las páginas de The Amazing Spider-Man. Inicialmente fue manipulado para creer que Spider-Man era un criminal, y aunque eventualmente descubrió la verdad, su relación siempre ha mantenido una tensión bastante particular. Frank puede respetar a Spider-Man, puede reconocer que es un héroe, incluso puede llegar a trabajar con él, pero sus métodos son completamente incompatibles. Spider-Man nunca puede aceptar la manera en la que Punisher opera, y Punisher considera la moral de Peter demasiado idealista para el mundo en el que viven. Por eso su presencia en Brand New Day puede recuperar una dinámica muy clásica de los cómics, sin la necesidad de adaptar una historia específica. Dos vigilantes que quieren detener a las mismas personas, pero que jamás podrán ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ellas. Y finalmente tenemos Scorpion, y aquí existe una historia de los cómics que resulta importante conocer. McGurgan fue creado específicamente para derrotar a Spider-Man. J. Jonah Jameson financió un experimento que le otorgó habilidades basadas en un escorpión porque quería crear a alguien capaz de enfrentarse al héroe. La lógica era bastante sencilla. En la naturaleza, el escorpión es uno de los depredadores de la araña. El problema fue que el proceso terminó afectando profundamente la mente de Gargan, y con el tiempo se convirtió en uno de los enemigos clásicos de Spider-Man. Esta versión del MCU tiene un origen diferente hasta ahora, pero su regreso finalmente puede permitir que veamos una versión mucho más reconocible del personaje. Y si Peter está atravesando cambios físicos que aumentan sus propias capacidades, enfrentar a un enemigo diseñado para ser físicamente superior a Spider-Man puede convertirse en una forma perfecta de poner a prueba estos nuevos límites. Así que cuando hablamos de los cómics que podrían estar inspirando a Brand New Day, probablemente sea un error buscar una sola historia, porque la película parece que va a adaptar varias historias. Todo apunta más bien a una combinación de ideas, como el reinicio personal de One More Day, la reconstrucción de vida de Peter durante Brand New Day, el regreso a historias más conectadas con las calles de Nueva York, la relación ideológica entre Spider-Man y Punisher y la amenaza clásica de Scorpion. Y posiblemente algunas ideas de historias donde Peter tiene que enfrentar alguna versión más poderosa, agresiva y peligrosa de sí mismo. Pero aquí tenemos que marcar una línea. Todos son referencias que pueden ayudarnos a entender las posibles influencias de la película. No significa que sepamos exactamente qué historias se están adaptando. Para eso tenemos que separar los paralelismos de los cómics de aquello que realmente está confirmado. Porque a estas alturas sabemos bastante sobre Spider-Man Brand New Day. Sabemos quiénes regresan, qué nuevos personajes entran en juego, y el material que se ha mostrado ya nos permite entender mucho mejor cuál es el conflicto que Peter tendrá que enfrentar. Así que ahora sí vamos con todo lo que sabemos oficialmente de esta película. Spider-Man Brand New Day es la cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker y continúa la historia después de las consecuencias de No Way Home. Pero no estamos frente a una continuación inmediata. Han pasado varios años desde que Doctor Strange hizo su hechizo y Peter ha construido una nueva vida después de que el mundo olvidara su existencia. Durante este tiempo se ha dedicado prácticamente por completo a ser Spider-Man, y esa parece ser una de las ideas centrales de la película.
Peter Parker ha quedado progresivamente en un segundo plano. Spider-Man se ha convertido en el centro de su vida, hasta que algo comienza a cambiar, porque uno de los elementos más importantes que la promoción ha colocado sobre la mesa es que Peter está experimentando una transformación que no comprende completamente. Sus habilidades comienzan a comportarse de maneras diferentes, su cuerpo parece estar cambiando, y más preocupante todavía es que Peter empieza a perder el control. Lo vemos directamente durante su enfrentamiento con Scorpion. La pelea comienza como cualquier otro enfrentamiento entre Spider-Man y un criminal peligroso, pero rápidamente queda claro que algo no está funcionando como debería. Y en este momento se establece uno de los grandes conflictos de la película. Peter tiene algo dentro de él que no entiende, algo que aparentemente está modificando la manera en que funcionan sus poderes, y necesita encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Por eso busca la ayuda de Bruce Banner. Peter habla directamente con él sobre la posibilidad de controlar un ADN que está mutando, y la pregunta que plantea resume perfectamente su situación. ¿Existe una forma de eliminar lo malo y conservar lo bueno? Porque Peter no quiere perder sus poderes. Spider-Man se ha convertido en prácticamente toda su vida, pero tampoco puede permitir que aquello que está ocurriendo termine controlándolo. Y la situación parece complicarse todavía más. Hemos visto sus lanzatelarañas fallar de una manera muy particular, mientras que algo que parece ser una nueva forma de telaraña surge directamente de él. Hemos visto a Peter perder precisión durante sus balanceos, incluso terminar estrellándose accidentalmente en medio de una boda, y hemos visto señales de que el problema continúa evolucionando. Así que aunque todavía no conocemos el origen exacto de esta transformación, sí sabemos que será una parte fundamental del conflicto de Peter. Pero ese no es el único problema que enfrentará, porque Nueva York también parece estar lidiando con una nueva amenaza. Una amenaza que por lo que se nos ha presentado no funciona como un enemigo convencional. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Sabemos que existe que hay algo que está ocurriendo en la ciudad. Sabemos que Peter termina involucrándose, pero todavía existen muchas preguntas alrededor de la verdadera naturaleza de este peligro. Por eso no tiene sentido entrar al terreno de las teorías y presentarlas como respuestas. Lo importante es que Spider-Man tendrá que investigar un conflicto que aparentemente está conectado con una amenaza mucho más difícil de identificar que simplemente otro criminal utilizando tecnología avanzada. Y mientras intenta descubrir qué está ocurriendo, Peter tendrá que compartir las calles con Frank Castle. El regreso de John Bernal como Punisher es una de las incorporaciones más importantes de toda la película, y todo indica que Frank tendrá una participación directa en el conflicto. Esto también representa un cambio importante para el Spider-Man del MCU, porque durante las primeras películas sus grandes conexiones eran principalmente Avengers. Pero Brand New Day coloca a Peter junto a una figura completamente diferente, un vigilante, un personaje que pertenece a la parte más violenta del universo Marvel, y esa combinación tiene sentido dentro de la nueva situación de Peter. Este Spider-Man ya no está mirando hacia el espacio, está patrullando Nueva York. Está enfrentándose nuevamente a criminales que operan directamente en sus calles, y ahí personajes como Punisher y Scorpion encajan de manera mucho más natural. Mark Gargan regresa después de haber desaparecido de una historia desde Spider-Man Homecoming. Michael Mann vuelve a tomar el personaje y finalmente veremos las consecuencias de aquella historia que quedó abierta hace años. Gargan sigue teniendo una cuenta pendiente con Spider-Man, y su regreso también sirve para conectar esta nueva etapa con los primeros días del personaje. También está confirmado que veremos a Bruce Banner involucrado. Mike Ruffalo regresará al MCU y por lo que hemos visto su participación está directamente relacionada con el problema de Peter y el cual está intentando resolver. Esto es importante porque significa que su presencia no parece funcionar simplemente como el cameo obligatorio de otro personaje del MCU. Bruce tiene una razón narrativa para estar aquí. Peter necesita ayuda científica y necesita a alguien que pueda entender las consecuencias de vivir con una transformación que puede salirse de control. Lo que no sabemos todavía es hasta dónde llegará esta participación. Sabemos que Bruce Banner forma parte de la historia, pero cualquier cosa relacionada con el papel específico de Hulk debe mantenerse separada de lo confirmado hasta que la película nos dé una respuesta. Y en cuanto al equipo creativo, Destin Danin Cretton dirige la película, y esta elección también resulta interesante para la nueva etapa de Spider-Man. Cretton ya trabajó dentro del MCU con Shang-Chi y ha demostrado que puede combinar acción física con relaciones personales y conflictos familiares. Ahora toma el control de una película que tiene una responsabilidad bastante grande, porque Brand New Day no solamente tiene que continuar No Way Home, tiene que demostrar que puede ser Spider-Man sin depender de la estructura de su primera trilogía. La película también llega en un momento particularmente importante para el MCU. Estamos cada vez más cerca de Avengers Doomsday y posteriormente de Secret Wars, pero al menos lo que sabemos de esta historia es que Brand New Day parece mantener el foco principalmente sobre Peter, y eso probablemente sea una de sus mayores fortalezas. Lo que necesitamos entender es que esta película puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece, porque estamos frente a la primera historia de una nueva etapa para Spider-Man, pero también frente a una película que llega justo antes de que el universo cinematográfico de Marvel atraviese uno de los acontecimientos más grandes de su historia. Spider-Man Brand New Day llega en un momento bastante particular para el universo cinematográfico de Marvel. Estamos cada vez más cerca de Doomsday y después de vendrá Secret Wars, dos películas probablemente que cambiarán nuevamente el estado completo del universo.
Pero antes de llegar a todo esto, Spider-Man necesita resolver algo mucho más personal. ¿Quién es Peter Parker después de No Way Home? Y creo que ahí está verdaderamente la importancia de esta película, porque el final de la trilogía anterior funcionó prácticamente como el cierre de una etapa, pero al final de todo ese recorrido terminó exactamente donde muchas historias clásicas del personaje comienzan. Solo, sin dinero, en un pequeño departamento, con un traje fabricado por él mismo y saliendo por la ventana para proteger a Nueva York. Por eso, Brand New Day tiene una oportunidad que ninguna otra película de Spider-Man había tenido. Construir una etapa completamente nueva sin tener que presentar nuevamente al personaje. Ya conocemos a Peter, sus valores, todo lo que ha perdido, y ahora podemos descubrir qué clase de Spider-Man será cuando nadie esté observándolo. Y precisamente por esto el conflicto alrededor de sus poderes puede ser tan importante. Si Spider-Man se ha convertido prácticamente en toda su identidad, perder el control de sus habilidades no representa solo un problema físico. Amenaza lo único que Peter cree que todavía tiene, y quizás el verdadero nuevo comienzo de esta película no consiste en recuperar su antigua vida, quizás consiste en construir una diferente, con nuevas personas, nuevas responsabilidades y una nueva forma de entender qué significa ser Peter Parker además de Spider-Man. Spider-Man sigue siendo uno de los héroes más experimentados de su generación, aunque muchas personas dentro del universo ya no sepan ni quién es atrás de la máscara. Ya peleó con los Avengers, se enfrentó con Thanos, conoce la existencia del multiverso y ya vivió personalmente las consecuencias de alterar sus límites. Esto significa que cuando el MCU vuelva a entrar en una crisis de escala multiversal, Peter puede tener una perspectiva completamente diferente a la mayoría de los héroes. Pero aquí lo importante es no adelantarnos demasiado. Brand New Day tiene que funcionar primero como una gran película de Spider-Man. Su importancia no debe de depender de cuántas referencias consiga colocar rumbo a Doomsday o a Secret Wars. De hecho, después de todo lo ocurrido en No Way Home, probablemente lo más importante sea exactamente lo contrario. Volver a darle a Peter una historia propia. Porque antes de convertirlo nuevamente en una pieza de evento gigantesco, necesitamos saber quién es este personaje ahora. Y esta película parece diseñada precisamente para respondernos esta pregunta. Y con todo esto ya realmente tienes lo necesario para entrar a ver a Spider-Man Brand New Day. No necesitas volver a ver todo el universo cinematográfico de Marvel. Si quieres llegar con el contexto más importante, No Way Home sigue siendo la película fundamental. Ahí está todo lo que explica la situación actual de Peter. ¿Por qué está solo? ¿Por qué MJ y Ned no lo recuerdan? ¿Qué ocurrió con May? ¿Y por qué este nuevo comienzo significa tanto para el personaje? Si quieres completar un poco, Homecoming puede servirte para recordar quién es Mark Gargan y de dónde viene este conflicto con Spider-Man. Y si quieres conocer mejor a Frank Castle antes de verlo cruzar con Peter, entonces puedes regresar a sus apariciones anteriores. Pero fuera de esto, la idea del video es precisamente que no tengas que hacer una maratón enorme para entender la película. Peter Parker llega a Brand New Day después de haber sacrificado prácticamente toda su vida para salvar a las personas que quería. Durante años ha vivido con las consecuencias de esta decisión y cuando finalmente parecía haber encontrado una manera de seguir adelante como Spider-Man, algo comienza a cambiar dentro de él. Ahora tendrá que enfrentarse a viejos enemigos, convivir con nuevos aliados, volver a encontrarse con personas que alguna vez fueron toda su vida y descubrir qué está ocurriendo con los poderes que durante años creyó conocer perfectamente. Pero más allá de los villanos, las conexiones y todo lo que pueda venir después, hay una pregunta que probablemente defina esta película. ¿Quién es Peter Parker cuando Spider-Man es todo lo que le queda? La respuesta la conoceremos muy pronto. Así que ahora quiero saber qué esperan ustedes de Spider-Man Brand New Day. ¿Creen que esta película finalmente nos dará la etapa más clásica del Spider-Man de Tom Holland? ¿Hasta dónde creen que llegará el conflicto con Punisher? ¿Y qué creen que está provocando realmente los cambios que estamos viendo en Peter? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, estamos listos para ver Spider-Man Brand New Day. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.